Hace unos meses conocí a Jen. Era todo lo que siempre había querido, inteligente, amable, hermosa, y conectamos de inmediato. Al principio mantuve nuestra relación en privado, pero cuando se volvió algo serio, decidí que era momento de presentarla a mi familia. Una noche, durante una cena familiar, les mostré algunas fotos de Jen en mi teléfono. Mi madre se emocionó por lo hermosa que era, y mis hermanas se alegraron por mí. Pero entonces mi hermano mayor, Mark, tomó mi teléfono y en cuanto vio las fotos, se puso furioso. Su cara se puso roja de ira y gritó: ¿Estás bromeando? ¿Estás saliendo con mi ex? Me tomó totalmente por sorpresa. Jen nunca me había mencionado que había salido con Mark. Más tarde esa misma noche le pregunté, y admitió que efectivamente tuvieron una relación, pero que apenas duró un mes. Mark había terminado con ella porque estaba aburrido y nunca quiso sentar cabeza. Aún así, él exigía que yo terminara con ella de inmediato. Me negué y, desde entonces, nada volvió a ser igual. Pasaron los meses, mi amor por Jen creció y sabía que era la indicada para mí. En su cumpleaños planeé una cena preciosa con ambas familias y nuestros amigos más cercanos. Cuando me arrodillé y le pedí que se casara conmigo, ella dijo que sí, y toda la sala estalló en lágrimas de alegría, menos Mark. Pude ver la rabia ardiendo en sus ojos, pero antes de que arruinara el momento, mis hermanas lo callaron. 2 meses después, Mark invitó a toda la familia, incluida Jen y yo, a cenar en su apartamento. Se sentía raro, porque él me había estado evitando desde mi propuesta. Aún así, como mis padres y hermanas iban a ir, decidimos darle una oportunidad. La cena empezó normal. Comimos, platicamos, nada parecía extraño. Luego Mark se puso de pie y dijo: «Tengo un gran anuncio». Miró directamente a Jen, y antes de que pudiera reaccionar, se arrodilló, sacó un anillo de aspecto económico y le propuso matrimonio a mi prometida justo frente a mí. La habitación quedó en silencio absoluto. Jen se veía horrorizada. «Mark, levántate. ¿Qué te pasa?», le espetó, pero la ignoró y se dirigió a mis padres. «Mamá, papá, ¿no creen que ella y yo deberíamos estar juntos?». Mi padre se levantó para detenerlo, pero antes de que pudiera hacerlo, le di un fuerte golpe en el rostro. Mark retrocedió riéndose de forma descontrolada y soltó: «Solo quería demostrarte que Jen no te ama. Ella solo quiere vengarse de mí». Eso fue el colmo. Tomé la mano de Jen, salimos furiosos de ahí y en ese momento decidí que Mark no iría a nuestra boda. Unos días después, mi madre apareció en mi casa furiosa y me ordenó: «Tienes que invitar a Mark a la boda». Me reí con incredulidad. ¿En serio? Él le propuso matrimonio a mi prometida frente a mis ojos. ¿De verdad crees que lo voy a dejar acercarse a mi boda? Solo estaba bromeando, respondió ella con brusquedad. Estás haciendo un drama. No podía creer lo que oía, y entonces soltó la bomba. Si Mark no está invitado, yo tampoco asistiré. La miré a los ojos y le dije: «Si eso es lo que quieres, adelante. Pero no voy a rogarte para que estés allí». Se fue hecha una furia. 2 semanas después volvió, pretendiendo que quería hacer las paces. Al principio creí que venía a disculparse, pero en cuanto mencioné la absurda propuesta de Mark, ella puso los ojos en blanco. «Solo fue una broma», resopló. «Estás exagerando». Estallé. «¿Le llamas broma a que me humillara frente a todos? ¿Le llamas broma a que intentara quitarme mi prometida?». La discusión escaló rápidamente. Estábamos gritando cuando de repente Jen se levantó para irse. Entonces mi madre la agredió, se abalanzó sobre ella, le sujetó el cabello, la golpeó con la mano e incluso trató de arañarle la cara. Perdí el control. Aparté a mi madre de Jen y la eché de mi casa. Ella golpeó la puerta durante 10 minutos, gritando y sollozando, antes de finalmente marcharse. Esa noche Jen lloró hasta quedarse dormida en mis brazos. Fue en ese instante cuando supe que había terminado con mi madre. Reporté el incidente a la policía, pero como Jen no quiso presentar cargos, poco pudieron hacer. Sin embargo, mi madre no se detuvo. Días después me esperó a la salida del trabajo y me acorraló, gritándome frente a mis compañeros y llamándome traidor. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Arruinaste a nuestra familia». La miré con desagrado. «Si no quieres meterte en problemas, no debiste agredir a Jen». Me suplicó que retirara el reporte, pero me negué. Entonces dijo algo que realmente me enfermó: «Tus hermanas me perdonaron. ¿Por qué tú no?». Me acerqué, la miré directamente a los ojos y le respondí: «Ellas pueden perdonarte si quieren, pero yo no lo haré jamás». Después de eso me di la vuelta y no volví a mirar atrás. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Mi esposa dijo: «Muchos hombres me desean». Así que me fui, dándole la libertad de buscar lo que creía que sería mejor para ella.
Nunca pensé que acabaría así. Todo comenzó con una discusión sin importancia, una de esas minucias diarias que luego olvidas, pero que en el momento se sienten como el fin del mundo. Ella estaba encima de mí por algo mínimo, como no sacar la basura a tiempo o no contestar el teléfono con la rapidez que ella quería cuando salía con sus amigas. No era gran cosa, salvo que ella había estado acumulando mucha frustración últimamente y yo era la única persona cerca para descargarla. En medio de la disputa, fue cuando soltó la frase, muchos hombres me desean. Escupió esas palabras con la mirada entrecerrada, desafiándome a responder. Esas palabras quedaron flotando, pesadas y punzantes, más hirientes que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. Habíamos tenido momentos difíciles, claro, pero nada que me hiciera sentir de esa forma. Esta no era la primera vez que discutíamos por algo mínimo, pero esta vez se sentía diferente. No estaba preparado para la furia que brotó en mi pecho. Quizá fue porque, en medio del pleito, me di cuenta de que lo decía en serio. No solo lo soltaba para lastimarme, sino que había verdad en esas palabras, algo que ya no podía ignorar. La verdad dolía. Ella ya no era la misma mujer con la que me casé. No me importan esos hombres, le respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque se quebró un poco. No sabía si estaba enojado o avergonzado de mi reacción. Estaba cansado, mentalmente agotado de tratar de aferrarme a algo que sentía que se resbalaba de mis manos, sin saber cómo detenerlo. La tensión aumentó. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Sentía el pulso en mi garganta, en mis dedos, en todo mi cuerpo. No sabía cómo tranquilizarme ni cómo convencerla de que yo estaba haciendo lo mejor que podía, intentando estar para ella, aunque nada parecía suficiente. Ella tampoco dio marcha atrás. De hecho, parecía complacida, como si hubiera ganado algo que yo no me había dado cuenta de que estaba en juego. Oh, ya sé que no te importan, pero deberías preocuparte. Tal vez así empezarías a hacer algo bien por una vez. Me soltó con frialdad y un matiz de algo más profundo, quizá resentimiento o cierto aire de triunfo, como si al fin hubiera encontrado la forma de quebrarme. Quise decir algo, pero sentí un nudo en la garganta. No estaba seguro de si intentaba salvar a la mujer que creía estar defendiendo o a la idea de ella, la que había idealizado durante años. Ella desvió la mirada con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo. Sentía que la distancia entre nosotros se hacía más grande, no solo en el espacio físico, sino en su forma de mirarme. Sus ojos ya no se suavizaban cuando se cruzaban con los míos, como si yo ya no fuera alguien a quien amar. Quise gritar que no merecía esto, que no había hecho más que ser paciente, estar presente, quedarme a su lado sin que ella se diera cuenta. ¿Pero de qué serviría? Ella ya no estaba allí, se le notaba en la postura, en la mirada esquiva. Era como si lo hubiera decidido hacía tiempo. Sentí algo parecido a la resignación. Tal vez tenía razón y había muchos hombres allá afuera deseándola, capaces de darle lo que yo no. Pero no sería yo quien mendigara cariño, así que me marché. No fue algo dramático. No hubo portazos ni gritos finales ni despedidas lacrimógenas. Ni siquiera hice una maleta. Tomé mi chaqueta, me la eché al hombro y salí por la puerta. Quizá debería haber sentido más enojo, tristeza o confusión, pero solo me invadía una extraña sensación de entumecimiento y claridad. Esto no funcionaba. Ella no funcionaba para mí, ni yo para ella. No sabía a dónde ir, solo que no podía quedarme ahí, no después de lo que dijo. No era como si nunca hubiera pensado antes en marcharme, pero esta vez se sentía distinto. Esta vez no había vuelta atrás. No fui a casa de un amigo ni llamé a nadie para contarle lo sucedido. Simplemente conduje. Los kilómetros pasaban y era como si el mundo me arrastrara lejos de todo aquello que yo mismo había contribuido a crear. El silencio en el auto me envolvía, un escudo que solo se rompía con el zumbido de las llantas y el latido de mi corazón. Terminé en un bar cualquiera, no de los elegantes, sino un lugar medio descuidado con olor a cerveza y comida frita. No me importó. Pedí una bebida, me apoyé en la barra y sentí el ardor del alcohol bajando por mi garganta, como si limpiara cada parte de mí. Fue la primera vez en meses que sentí algo, lo que fuera. El barman me miró con complicidad, pero no me importó. No quería explicaciones ni que nadie lo supiera. Entonces entró alguien, lo noté apenas de reojo, y la forma en que se fijó en mí no fue la de alguien que ve a un hombre derrotado, sino la de alguien que tal vez solo quería conversar o estar cerca de alguien. No lo sé y no me importaba. Sabía que esa persona no me veía como ella me veía, y por primera vez sentí que eso era justo lo que necesitaba. Sin embargo, no estaba listo para tomar ninguna decisión. La noche apenas comenzaba. Seguí bebiendo, dejando que las horas pasaran, sintiendo una extraña libertad crecer dentro de mí. Entonces oí su nombre, la voz de alguien a mi espalda. Ella dijo que te dejaría. Me giré, esperando ver a alguien que conociera,
pero era un desconocido. Sus palabras me golpearon. ¿Qué demonios? Me volteé con cautela, extrañado de por qué sentía aquello como un puñetazo en el estómago. El hombre estaba sentado unas banquetas más allá, con su propia bebida. Ocasionalmente, me echaba un vistazo mientras hablaba. Ella dijo que te dejaría, repitió, como si ya estuviéramos charlando. Mi corazón dio un brinco. Mi cabeza trató de asimilar lo que decía. ¿Hablaba de mi esposa? ¿Cómo demonios la conocía? ¿Acaso ella le había contado algo? No sabía qué decir, solo lo miré, decidiendo si era mejor irme o preguntarle más. ¿Quién eres? Solté al fin con tono más áspero de lo que pretendía. No buscaba problemas, pero no pude contenerme. Este tipo sabía algo, y eso me revolvía el estómago. Sonrió, como si hubiera estado esperando este momento, pero en lugar de aclararme algo, se encogió de hombros. Ella no creía que te irías, explicó. Pensaba que aguantarías lo que fuera, sin importar lo que hiciera. Mi mente daba vueltas. ¿Con qué derecho hablaba de mi vida como si lo supiera todo? ¿Qué sabía él? ¿Qué le había contado ella? Me aferré a la barra para no perder el equilibrio, pero una sensación fría me subía por la espalda. ¿Por qué me dices esto?, pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque la ansiedad me consumía. Apreté el vaso entre mis dedos como si fuera lo único que me anclara. Él bebió un sorbo con parsimonia, como si fuera una plática cualquiera. No parecía incómodo. Ella vino aquí hace unas semanas, contestó. ¿Con alguien más? Me quedé helado. Las dudas que había tenido sobre su fidelidad me asaltaron de pronto. Cada pequeño cambio en su comportamiento, cada excusa rara. ¿Qué quieres decir con alguien más?, indagué, anticipando ya la respuesta. El hombre me miró con una seriedad mayor. Quiero decir que vino con otro tipo. Se veían muy cercanos, ni siquiera les importaba quien los viera. Sentí un nudo en el estómago. Nunca había tenido pruebas concretas de que ella me engañaba, pero oír aquello de un desconocido, tan seguro, era como un ladrillazo en el pecho. Quise gritarle, exigir detalles, recuperar algo de control, pero las palabras no salieron. Solo me incliné hacia adelante, con los codos sobre la barra, esperando que así doliera menos. ¿Estás seguro? Mi voz bajó, casi rogando. Me odié por preguntar, pero no podía evitarlo. Necesitaba confirmarlo. Él se encogió de hombros. Oh, sí. Ella se reía, le tocaba el brazo, muy cariñosos. Ni siquiera se preocupaba por si alguien los veía. Sentí el corazón golpeteando mis oídos, todo mi cuerpo en llamas, pero no de rabia, sino de una punzada profunda, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mí que ni siquiera sabía que existía. Me quedé sin palabras. Creo que ya no le importas mucho, dijo él con indiferencia, como si solo diera un consejo general. Me lanzó una mirada que me hizo sentir expuesto, como si supiera algo que yo no quería admitir. No sabía qué responder. Sentía como mi mundo se desmoronaba, pedazo a pedazo. Todo lo que ella había dicho, las cosas que ignoré o justifiqué, ¿acaso llevaba tiempo preparándolo todo? ¿Sería este el momento en que todo se venía abajo? Lo miré buscando alguna respuesta o alguna forma de cerrar esto, pero él no me ofreció más. Terminó su bebida, volteó a otro lado y pidió otra, como si no acabara de soltarme una bomba. Quise gritar, pero no lo hice. Salí de allí sin apenas darme cuenta de cómo llegué al coche. El aire frío me golpeó, y el motor encendió con su murmullo. Todo había cambiado en un instante. Ya no podía seguir viviendo en la idea de que todo estaba bien. Mientras manejaba en la oscuridad, mi cabeza estaba repleta de pensamientos e hipótesis. No tenía claro hacia dónde me dirigía, si huía de ella o solo de la sensación de traición que me había invadido. Finalmente, me detuve en un estacionamiento que no reconocí. El silencio de la noche era casi inquietante, roto solo por el suave ronroneo del motor. Miré por la ventana, intentando entender lo que había pasado, pero otra idea me asaltó. ¿Y si no era yo el único que se había ido? ¿Y si ella había estado esperando que yo me marchara para tomar su propio camino? No sabía si quería saberlo, pero supe que lo necesitaba. Pasé 3 días casi sin rumbo, conduciendo, intentando despejar mi mente, pero los pensamientos no se iban. Cada calle me la recordaba, todo lo que habíamos construido y que ahora se derrumbaba. Mi teléfono sonó varias veces, pero no tuve fuerzas para contestar. No quería escuchar su voz, no todavía. Todo seguía muy a flor de piel. Entonces llegó el mensaje. Un simple texto que, no obstante, se sintió como una granada. Necesitamos hablar. Miré la pantalla, con la mano temblando un poco. No sabía qué quería decirme, pero sentía la tormenta revivir en mi interior. No quería hablar, pero no podía ignorarla. Tenía que saber dónde estábamos parados.
Respondí con un escueto. Estaré ahí. Cuando llegué a la casa, todo estaba demasiado callado. La puerta estaba apenas entreabierta. Dentro, el silencio se sentía amenazante, demasiado vacío, demasiado quieto. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos juntas. Se veía más frágil de lo que recordaba. Al verme, su mirada mostró un revoltijo de emociones. Culpa, miedo, quizá, no lo sabía con certeza. También había algo más que no podía descifrar. No me miró como antes, esa forma cálida y llena de cercanía ya no existía. Supongo que no sabía por dónde empezar, dijo al fin, rompiendo el silencio, con voz suave pero firme. Te debo una explicación. Tragué el nudo en mi garganta, grueso como una piedra. Me debes más que eso, solté, con un filo que no me molesté en disimular. Necesitaba respuestas, necesitaba darle sentido a todo. Ella no se inmutó ante mi tono, simplemente suspiró y bajó la vista a sus manos. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pero sabías que no estábamos bien, ¿no? Yo tampoco sabía cómo arreglarlo, y tal vez ni siquiera lo intentaba. La observé en silencio, con la mente dando vueltas. Ni siquiera estaba intentando arreglarlo. Había ignorado todas esas señales, todos esos momentos en que debí cuestionar algo. Cuando conocí a alguien más, continuó y se detuvo. No sé, sentía que todo había terminado antes de empezar. Mi mundo se tambaleó. Así que no se trataba solo de sus palabras hirientes o de esa frialdad que mostraba. Había estado con otra persona. ¿De qué estás hablando? Solté con dificultad, los puños cerrados sin darme cuenta. Creíste que no me daría cuenta de nada. No pensaba que vivía en un engaño, pero tal vez sí, tal vez los dos. Ella bajó la vista, con algo de remordimiento. Nunca quise lastimarte. Creí que si te presionaba lo suficiente, te marcharías. Sería más fácil así, ¿no? Pero no lo hiciste, te quedaste y yo seguí presionando, y luego conocí a alguien más y... Se calló. No sé si por no saber qué decir o por no atreverse a continuar. Mi cabeza daba vueltas. ¿De verdad pensaste que era la forma de manejarlo? Simplemente empujarme hasta romperme. Ella no me respondió. Estaba sumida en sus propias culpas, quizá. La contemplé en silencio, pensando en todos nuestros años juntos, en los recuerdos que se habían vuelto extraños, en cómo habíamos llegado a ser dos desconocidos en la misma casa. Me levanté de golpe, arrastrando la silla contra el piso. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que finja que no ha pasado nada? Negué con la cabeza, con la furia al fin brotando. ¿Crees que olvidaré que me rechazaste, que me engañaste y que me quede a tu lado como si nada? Ella cerró los ojos, conteniéndose para no romper a llorar, o tal vez sin fuerzas para hacerlo. Lo siento, susurró. Pero no dijo más, solo apartó la mirada como si no pudiera soportar el peso de lo que yo sentía. Pasé la mano por mi pelo, intenté pensar, intenté respirar. Tú tenías razón en algo, le dije con la voz temblorosa. Me fui. Querías que me marchara, y lo hice. Pero no por lo que crees. Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Sentí una risa amarga queriendo salir de mi pecho, pero la retuve. Me fui porque finalmente lo vi claro. Dejaste de verme hace mucho. Soy solo alguien con quien te quedaste por costumbre, alguien a quien ya no respetas ni quieres. Me hiciste sentir insignificante, y encima buscaste a otra persona. Ella abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Al final musitó. No fue así, de verdad. Fue un error, un gran error. Solté un suspiro que me dolió en el pecho. Uno no se equivoca de esa manera. Toma decisiones, y tú lo decidiste. Preferiste a otro. El silencio que siguió fue sofocante, como si las paredes se cerraran. La verdad estaba ahí, suspendida entre los dos. Ella me había traicionado y ahora me tocaba decidir si podía vivir con eso, si podía intentar rescatar algo de lo que tuvimos o si era demasiado tarde. Me volví hacia la puerta, sintiéndome pesado y agotado, pero algo dentro de mí se enderezó con una firmeza que llevaba tiempo sin sentir. No puedo más, murmuré. Se acabó. Salí sin añadir nada. No miré atrás mientras manejaba, y poco a poco sentí como la opresión en mi pecho se aligeraba. El camino por delante era incierto y no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo tomaba yo mismo la decisión. Y tal vez eso era justo lo que necesitaba.